Atención selectiva el podcast. Buenos días y bienvenida a Atención Selectiva, el podcast, que como cada mañana de los viernes a las 8 de la mañana te pone al día sobre las últimas novedades en el mundo de la educación, la psicopedagogía y la crianza, para que empieces el fin de semana con buen sabor de boca. ¡Empezamos! Hoy es 18 de diciembre de 2020 y en la efeméride de hoy te traigo dos nacimientos de dos personas todavía vivas que ya son leyenda. En 1943 nace el guitarrista y compositor británico Keith Richards. El polifacético guitarrista, cantante, compositor, productor y actor británico, fundador de la banda de rock The Rolling Stones, cumple este mismo 18 de diciembre ni más ni menos que 77 años. Así que felicidades a esta gran leyenda del rock. Como todo mito, Keith Richards nace en unas circunstancias asombrosas. Él mismo reconoce en la siguiente frase cómo vino al mundo. Estaba claro que Hitler iba a por mí. Y es que el guitarrista de la banda Rolling Stones nace entre sirenas de alarma, llamadas para ocultarse en los refugios y gritos de pánico ante las bombas estallando e incendiando la ciudad en plena Segunda Guerra Mundial. Habló de Livingston. Nace Keith Richards en el hospital de Livingston en plena Segunda Guerra Mundial, durante el atroz bombardeo que alcanzó varias casas cercanas a donde se había instalado la familia Richards. Y así viene al mundo como toda una leyenda. Y 4 años después, en 1947, también un 18 de diciembre, viene al mundo el director y productor de cine estadounidense Steven Spielberg, el creador de E.T. y de todo el cine de la infancia de aquellos que, como yo, nos criamos en los 70-80. Todo un icono del que llaman el nuevo Hollywood, la corriente cinematográfica generada a partir de los años 80 y hasta principios de los años 80 que moderniza significativamente la producción de películas en Hollywood. En definitiva, la contracultura del cine americano. Pero estos dos ejemplos de estas leyendas no están elegidos al azar en el día de hoy, porque hoy vamos a hablar sobre notas académicas y fueron estos dos brillantes artistas no muy buenos estudiantes. Seguro que suspendieron muchas asignaturas y que por desgracia tuvieron que recibir muchas notas no satisfactorias. En el primero de los casos, en el caso de Keith Richards, porque en su momento ya era todo un rebelde y es archiconocida su fama de mal estudiante y es más de estudiante indisciplinado y irrespetuoso hacia sus profesores, al que incluso se le llegó a echar de su instituto. No fue hasta que se inscribió en la Escuela de Arte de Sidcup que Keith Richards encontró su verdadera pasión, la música. Y en el caso de Steven Spielberg, sus fracasos académicos se deben a que, como él mismo ha reconocido, es disléxico y por tanto tuvo muchísimas dificultades, llegando a reconocer que empezó a leer incluso 2 años después de sus compañeros y de que sus padres tuvieron que ayudarle muchísimo para poder alcanzar unos estudios primarios. Es realmente todo un ejemplo el de Steven Spielberg, una persona que se dedica a leer guiones para poder hacerlos realidad y que leer cada uno de esos guiones le lleva el doble de tiempo que a cualquier otra persona. Pero en definitivas cuentas, y como te decía, no son ejemplos escogidos al azar, porque estas dos leyendas que han
triunfado, que triunfan todavía a día de hoy en el mundo de la música y del cine, han tenido en común sus malas notas académicas, hecho el cual parece que no ha influido mucho en su éxito posterior. En el capítulo de hoy... Y es que en el capítulo de hoy vamos a hacer una revisión a esas notas académicas, ya que quedan pocos días para que termine un trimestre más, uno de tantos, aunque uno muy concreto, el del curso COVID. Pero sí, uno más, tanto para alumnado como para profesorado, como para las familias, que de una manera cíclica revivimos el momento del inicio del periodo vacacional y en las puertas de colegios e institutos la misma cantinela. ¿Cuántas te han quedado? ¡Ja! No nos libramos, ¿eh? Llega el momento estelar de las notas, que opacan todo brillo resultante del trabajo del resto del trimestre. Ya nada importan las horas de trabajo de los docentes para preparar sus clases y hacerlas más motivadoras o atractivas, las horas de estudio e investigación del alumno para asimilar y construir el contenido, las horas de acompañamiento y alguna que otra hora sin dormir de las familias. Todo se reduce a un número. Al final, todo se reduce a la nota. Si apruebas, bien. Aunque no tan bien como el que aprueba con una nota holgada. Y mucho mejor si es un sobresaliente, ¿verdad? Eso sí, para sobresaliente el 10, que aún estipula con más precisión al alumno estrella. Si suspendes, mal, y da igual la nota. Ojalá en las puertas de los colegios y de los institutos se hablase más del proyecto educativo, o de que en la clase de primero trabajan por rincones, o de que en cuarto trabajan con ABN y han mejorado mucho en las matemáticas. Pero lo cierto es que la obsesión por las notas hace que en los finales de trimestre todo se reduzca a este juicio numérico. Supongo que es un poco culpa de todos, ¿no? Del sistema que ya encasilla, del docente que lo acepta, pues poco puede hacer, del alumno que aprende que un 5 es mejor que un 4, pero no mejor que un 7, de esta sociedad que siendo de por sí lo suficientemente competitiva ya se encarga de marcar la diferencia desde primero de primaria. Y es este el objetivo de la educación, aprobar, sacar nota. Es esto lo que perseguimos, pasar una prueba o test, educar para superar tareas. Desde esta perspectiva, el aprendizaje academicista tenía sentido. Cuanto más sabes, cuantos más contenidos adquieres, más eres recompensado. Pero en la era del aprendizaje competencial, de una manera de transmisión de contenido más global y más centrado en las habilidades, ¿qué sentido tienen ya las notas? Y mira que te vas por las ramas. Pues sí, me voy por las ramas y es que este tipo de cualificación, este tipo de evaluación requiere replantearse de arriba abajo el modelo de educación actual. Y en esta nueva ley educativa no se me ocurre mejor momento para sacar este podcast, a ver si reflexionamos todos un poquito. Si bien la evaluación es una cuestión que cada día resulta más anticuada desde nuestro sistema educativo, más lo son los criterios de cualificación. Unos criterios tan básicos como una secuencia numérica que va encasillando a cada alumno en un rango de la escala y reduciendo su persona, sus logros y capacidades a un mero dato estadístico. Deben ser recompensados. Algunos centros educativos catalanes están comenzando a seguir, llevan algunos años siguiendo criterios de cualificación en relación a rangos de no logro, logro satisfactorio, logro notable, logro excelente. Por ejemplo, una cuantificación que iría más en la línea de evaluar los indicadores de logro del aprendizaje competencial. Esta medida y otras de nomenclatura similar no dejan de recordar a los antiguos necesita mejorar y progresa adecuadamente, que al reducir las categorías a dos grandes generalidades, homogeneizaban los datos pero no daban información sobre la capacidad competencial. Por ejemplo, si un niño no sabe sumar a grandes rasgos,
La información que les da a sus padres con un necesita mejorar es algo muy genérico, pero más lo es un 4. 4 es que no sabe claramente sumar, pero entiende que es adición, o lo puede hacer mecánicamente pero no entiende el concepto. ¿Y qué diferencia habría entre un 4 y un 3? Este es el problema de la cualificación numérica, que lo que nos ofrece no es información porque solo me da un número. Pero, sumado a esto, tenemos el problema de las rúbricas, ya que ligado a esos problemas para plantear la información del grado competencial del alumnado, tenemos también que la evaluación mediante rúbricas asociadas al modo de calificación de los estándares de aprendizaje evidencia una dificultad mayor, ya que a mayor número de datos estadísticos para evaluar, mayores son las posibilidades de error en el análisis de los datos y mayor es la probabilidad de homogeneización en las medias. Este es un dato más que nos indica que por más beneficioso que nos haya resultado el sistema de rúbricas en la evaluación para la sistematización de los datos y la objetividad del docente, la reducción una vez más numérica de estos conduce a error. La nota final como media, ya sea aritmética o ponderada, sumativa o la que fuere, no nos da información a la hora de señalar el grado competencial del alumnado y está sujeta a múltiples sesgos. Y lo digo yo, que evalúo por rúbricas. Explicado de otro modo, en una prueba académica, como puede ser una expresión escrita, una rúbrica de esta pudiera ser la evaluación numérica del contenido. Coherencia, concordancia, dominio de la técnica narrativa, riqueza de vocabulario, evitando repeticiones y expresiones vulgares, etc. Del formato, adecuación a la forma según sea el cuento, carta, email, poesía, microrrelato, y a la petición, mínimo de renglones, presentación, etc. De la presentación, limpieza, orden, márgenes, de la ortografía, penalizando quizás por cada falta ortográfica según el grado, y de la creatividad, dando ese extra, un trabajo que no es un corta y pega, una copia, algo que hayan visto o leído. Esta, por ejemplo, es mi rúbrica para este tipo de ejercicios, que al ser tan pormenorizada me ofrece unos datos muy equilibrados y objetivos. El problema está cuando reflexiono sobre los datos obtenidos. Son niños. Si un alumno tiene todos los apartados perfectos, pero 4 faltas de ortografía con esta rúbrica, pues no tendría un 10, porque penalizaría 4 décimas menos. Pero lo cierto es que el dominio competencial sería bárbaro. Si a este niño lo situamos en un contexto real, en el que se le pide que realice un escrito para una revista, cumpliría con creces, salvo por la parte de las faltas de ortografía, algo que por otro lado fácilmente soluciona el corrector del Word. No pretendo minusvalorar el trabajo de la ortografía, ni mucho menos, pero lo cierto es que hay alumnado que tiene una redacción intachable, dato que muestra su grado de logro en la competencia lingüística, pero tiene faltas de ortografía típicas de su edad. Las rúbricas homogeneizan las muestras en una media entre el 4 y el 9, lo tengo comprobadísimo. Por tanto, ¿no sería más lógico que los datos numéricos obtenidos, y pensando siempre que lo que se evalúa es una persona, ¿no sería más lógico realizar un informe sobre el grado de adquisición de la competencia, sobre la capacidad de logro? Yo estoy a favor de realizar rúbricas, ya lo digo, porque sistematizan y objetivizan el criterio del examinador, pero si el resultado es un número, simplemente siento que no doy la información que debiera al alumno y a la familia de este. Y para terminar, tenemos el problema de la inclusión educativa y de las adaptaciones curriculares. Cuando el niño es normotípico, cada día menos común, desde luego, todo va bien, pero cuando el alumno tiene un ritmo de aprendizaje diferente, la nota numérica no tiene sentido alguno. ¿Cómo evaluar un contenido trimestral si su ritmo de aprendizaje es más lento y con una nota numérica que no evalúa para nada su grado de logro en el aprendizaje, especialmente sin tener en cuenta los hándicaps a los que se enfrentan a diario? Resulta evidentemente injusto. Las notas numéricas es engaño. Son personas. Recordad por último que no son números, es que son personas. Si a cada uno de nosotros nos evaluaran con una nota numérica por nuestro desempeño laboral, nos echaríamos las manos a la cabeza.
o incluso si evalúa nuestra capacidad de criar o nuestro grado de logro en las habilidades sociales. Una nota no indica nada, no es información, solo es un número, dato el cual no puede resumir todo lo abarcado en un trimestre. Así que por favor, para la semana que viene, que es que esto está aquí a las puertas, no dejéis que un niño, que una niña sienta que vale menos por ser un 6. Los niños no son notas, son personas. La cita de la semana. Y nos vamos ya con la cita de la semana, que dice lo siguiente. No me voy a enfadar. Venga, dice lo siguiente. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Esto, que lo dijo Aristóteles, es tan antiguo. Si sabemos desde hace muchísimo tiempo cómo funciona el aprendizaje, no puede ser que todavía tengamos un sistema tan arcaico de cualificación y de evaluación. Espero que la próxima semana la conversación en las puertas de ese colegio, de ese instituto, no sean cuántas te han quedado. Y nos despedimos hasta el próximo viernes, que ya será día 25, pero habrá un programa especial por ser pues este día tan especial, el día de Navidad. Eso sí, en el horario de vacaciones, a partir de las 10 de la mañana, ya tendrás el podcast Atención Selectiva, que como no, está todos los viernes para tu disfrute en Navidad también y en fin de año. Así que nada, te espero con la resaca navideña si quieres hablar un ratito sobre educación y sobre crianza, no sin acabar este podcast diciéndote de verdad que lo envíes a quien consideres que lo pueda necesitar, porque yo sé que para la próxima semana lo van a necesitar especialmente muchas familias que están en esa situación en la que sus hijos pues a lo mejor no van a sacar muy buenas notas. Recordarles también a Steven Spielberg y al señor Keith Richards que a veces pues el desempeño académico no lo es todo en esta vida. Bueno, que lo compartas, que se lo envíes a esa persona que creas que lo necesita, que compartir es crecer y que te espero el día de Navidad con un especial de Atención Selectiva, el podcast. Hasta la semana que viene, amigos. Quédate si quieres escuchar más contenido como este.